En 1982 había aproximadamente 13.000 salones arcade activos solo en los Estados Unidos, con un promedio estimado de 300 a 500 usuarios distintos por semana por local. En 2024, Instagram superó los 2.000 millones de usuarios activos mensuales. Costo de participación. En Argentina, a finales de los años 80, una ficha de arcade costaba entre 0,25 y 0,50 australes, la moneda de ese entonces, equivalente a el 5 o el 10% del precio de una gaseosa en ese momento. El acceso a redes sociales no tiene costo monetario directo, pero sabemos por los balances de las empresas de redes sociales cuánto dinero ganan por cada usuario activo por año. Ahí va. Se estima que cada usuario le rinde a las empresas, como por ejemplo Instagram, unos $60 anuales en conceptos de datos personales y de atención publicitaria. En otras palabras, aquello de cuando el servicio es gratis, el producto sos vos. Visibilidad del error. En el arcade, el error quedaba expuesto inmediatamente a quienes estaban físicamente presentes, un grupo que rara vez superaba las 20 personas en simultáneo, alrededor de una máquina, digo. Pero entre los que estaban tus amigos, tus rivales de juego, incluso el chico o la chica que podía pasar todos los niveles que a vos tanto te costaba. El público era real y la presión también. En las redes sociales un error puede alcanzar millones de visualizaciones, incluso días o años después, pero no están ahí. Son usuarios que pondrán un comentario, ya sea bueno, malo o regular ante lo que vos pusiste, e inmediatamente van a ir a poner otro comentario a otro post. No lo tomes tan en serio. Sistema de ranking. Las máquinas arcade mostraban rankings limitados de 5 a 10 posiciones, visibles en la pantalla y actualizados manualmente por el desempeño real. Figurar en ese ranking no era un número abstracto, era dejar una marca mínima de que habías estado ahí, de que importaste al menos por unas horas o en el mejor de los casos por unos meses. Por eso muchos no ponían sus propias iniciales sino la de la chica o el chico que les gustaba, como si ese puntaje pudiera de alguna manera decir lo que no se animaban a decir en voz alta. Hoy el ranking no está en una pantalla fija, sino en un feed infinito. Cuanto más seguidores tenés, más arriba apareces, más, entre comillas, existís. Cambió el soporte, pero no el deseo. Antes queríamos 3 letras en lo alto de una máquina, ahora queremos no desaparecer del ranking invisible de las redes, aunque sea efímero, aunque sea mentira. Identificación del usuario. En las máquinas de arcade, la identificación se reducía a 3 iniciales. No había edad, ni rostro, ni contexto adicional. Nadie sabía quién era ese C, corazoncito, Z. En las redes sociales, sin embargo, el perfil promedio incluye nombre, imagen, red de contactos, historial de publicaciones y metadato de comportamiento. Esto es lo que venden las empresas. ¿Qué es lo que entras? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta ver? ¿Cuáles son las publicaciones que likeás? Etcétera, etcétera. En las redes nos recuerdan todo el tiempo aquello de que si algo es gratis, el producto sos vos. El cuerpo como interfaz. El rendimiento en los arcades dependía de reflejos, postura, fuerza en los dedos y resistencia física tras horas parado. En las redes sociales, el rendimiento depende de la frecuencia de la publicación, duración del video, tasa de retención, no del cuerpo, sino del algoritmo. La figura del campeón. En el arcade, el mejor jugador del barrio era conocido por todos, aunque no ganara más que respeto, ya que aún no había llegado la etapa de las estrellas gamers. En las redes sociales, el campeón puede ser viral una semana y desaparecer a la siguiente sin memoria colectiva ni permanencia simbólica. El campeón que ha logrado crear una comunidad que sigue su contenido, ese sí puede llegar a vivir de eso. Aprender a perder. En el arcade el diseño estaba pensado para que perdieras. La dificultad subía deliberadamente para forzarte a soltar la máquina porque atrás tuyo había otro con la fichita en la mano. En las redes sociales el diseño está pensado para que sigas. Incluso el fracaso empuja a publicar más, a no parar.
El límite del bolsillo. En el arcade el dinero físico imponía un freno natural. Cuando no había más monedas, el juego se terminaba. En las redes sociales el costo no es monetario sino mental. La mayoría no sabe cuándo parar de scrollear. Tiempo efectivo de juego. Una ficha estándar de videojuegos en Argentina en los años 80 habilitaba entre 90 segundos y 5 minutos reales de juego con un final claro. La frase Game Over. Claro, estaban los expertos que con una ficha te podían hacer esperar una hora o incluso más, como un señor que jugó al Nibbler durante 50 horas sin parar. En las redes sociales el usuario pasa un promedio de 2 horas 23 minutos en redes, sin final ni cierre narrativo. El juego, si es que se puede llamar un juego, no termina nunca. Espacio físico versus espacio infinito. Un salón promedio de los años 80, podríamos decir incluso hasta años 90, tenía entre 15 y 30 máquinas, dependiendo del barrio en donde estaba este salón de videojuegos. Lo que fijaba un límite físico al deseo. Si estaba ocupado, tenías que esperar. Aprendías a esperar. En las redes sociales el feed es virtualmente infinito. Más de 5.000 publicaciones de contenido compiten por atención cada día en el celular de un usuario promedio. Frecuencia de competencia. Un jugador habitual de arcade competía de forma directa contra otros no más de 20 o 30 veces por semana, según la frecuencia de visitas al lugar y tal vez si el vendedor te regalaba alguna fichita de más. En las redes sociales, cada publicación que vos hacés compite en tiempo real contra miles de otras por el mismo espacio limitado de atención. El algoritmo mide en los primeros minutos cuántas personas se detienen, interactúan o siguen mirando tu contenido. Si esos números no superan el umbral mínimo, el contenido deja de mostrarse. Consecuencia del fracaso. Perder en los arcades significaba que todos veían el Game Over en la pantalla. El fracaso era público, inmediato y compartido. En las redes sociales, el fracaso suele expresarse justamente como lo contrario, como baja visibilidad. Estudios recientes nos dicen que la exposición continua a señales de compromiso, hablamos de número de likes y visualizaciones, está ligada a mayor vulnerabilidad a contenidos engañosos y a una dependencia psicológica en las métricas de validación. Es decir, la obsesión por no desaparecer del feed genera aumentos significativos de ansiedad y estrés en distintos usuarios y ya no solo en usuarios jóvenes. Memoria del sistema. Los récords de arcades se borraban al apagar la máquina o al ser reemplazada, lo que ocurría en ciclos de 3 a 5 años. Rara vez el dueño apagaba la máquina de un día para otro, porque si no le decía: Juan Carlos, hice 22.000 puntos en el Wonder Boy, me apagás la máquina. Las redes sociales, por su parte, almacenan contenido de forma indefinida, con servidores capaces de conservar publicaciones durante décadas, aún después de ser eliminadas por el usuario. El castigo por desaparecer. En el mundo arcade, si vos no ibas durante, ponele, una semana al lugar, el lugar seguía ahí intacto, esperando tu vuelta. A lo sumo, tu C, corazoncito Z, había quedado fuera del ranking, pero el lugar estaba ahí. En las redes sociales, si no publicás durante 7 a 15 días, el alcance promedio de tus publicaciones puede caer hasta un 40% al regresar. El recuerdo. En los arcade, décadas después, muchos recuerdan el sonido, la sala, el olor y la máquina exacta. Me acaba de pasar a mí que luego de 37 años de no jugar, encontré una máquina arcade en Sierra de la Ventana, jugué 3 fichas y me acordaba todo, cómo correr más rápido, dónde estaba la energía, dónde estaban las vidas. No se olvida, son cosas que no se olvidan nunca, como aprender a andar en bici. En las redes sociales, pocos recuerdan, aunque hayan pasado horas y horas scrolleando, las publicaciones que vieron ayer. El arcade exponía a pocos, poco tiempo y con reglas claras. Las redes sociales exponen a muchos todo el tiempo y con reglas invisibles. La diferencia no es la necesidad de ser visto, sino el precio real que se paga por esa mirada.